Los voy a presentar previamente. Por el tema pertenencia están Jesús Huarte y Max Rom. Por eficiencia y equidad, Martín Orduna. Por compacidad, levante la mano, Carlos Verdequia. Por pertenencia están Sebastián Miguel y Guillermo Tella. Y por escalas tenemos asistencia perfecta, Pablo Ellenbaum, Daniel Numerovsky y... Sí. Perdón, doble asistencia perfecta y Roberto Busnelli también por escalas. Bueno, los dejamos con ellos. Se pueden sentar, ¿eh? Hola. Bueno, hola a todos. En sí, las conclusiones que obtuvimos, o por lo menos la síntesis del contenido de las diferentes mesas, tienen que ver primero con dos cosas. En primer lugar, clarificar qué era escalas, que por ahora sigue como un concepto abierto, al final fue como una especie de cajón desastre que admitía un montón de temáticas. En cualquier caso, salieron por lo menos 5 temas o problemáticas muy específicas y que en general parten de un problema sobre todo epistemológico sobre la idea de poder superar el concepto de ciudad en su carácter quizás anacrónico o ideológico. La idea es centrarnos en el objeto de los estudios urbanos, que es la urbanización, que no es tanto no tiene tanto que ver con una forma, sino con un proceso, y en ese sentido las escalas o las escalas territoriales nos permiten entender esos procesos de urbanización. Y por tanto, bueno, definimos al menos 4 o 5 temas. El primero tiene que ver con el desencaje entre las escalas territoriales que se siguen, bueno, y las escalas digamos, las escalas del planeamiento urbanístico, si se quiere, y las escalas del planeamiento sectorial. Todavía sigue habiendo una especie de división sectorial de las escalas y paradójicamente existe, bueno, un desencaje entre los planes urbanísticos, los planes sectoriales. Los planes sectoriales, por lo que vimos y por lo que mostraron en las ponencias, siguen teniendo como un carácter como más operativo frente a los planes urbanísticos, que en su vocación de integrador quedan como bastante discursivos, si se quieren. El segundo tema tiene que ver con el desencaje entre el relevamiento de la realidad territorial y cómo se transfiere esta información a los planes, a los proyectos y a la gestión urbana. Vemos sobre todo un desencaje entre diferentes administraciones que coinciden en la elaboración de los planes. Muchas manejan diferentes fuentes de información, muchas ni siquiera van a verificar la realidad concreta, prácticamente no se meten en el barro, por decirlo de algún modo. Y al mismo tiempo rescatamos, por lo menos desde la experiencia académica y algunas experiencias de planeamiento, la voluntad de no confiar tanto en la cartografía, no confiar tanto en información institucionalizada, sino en volver a hacer, volver a dibujar el territorio, volver a hacer una cartografía específica ad hoc al tamaño de los, digamos, a escala de los problemas reales, a escala de las demandas reales. Otro tema que identificamos tiene que ver con la definición de los ámbitos de planeamiento, y en esto las escalas son fundamentales. ¿Dónde dibujamos la línea en la cual tienen que redactarse o elaborarse los planes? Y acá veíamos bueno, también un anacronismo total entre las jurisdicciones y
los planes que se aplicaban, todavía permanecen delimitaciones que quizás tengan 100 años, cuando en realidad la urbanización o la forma de la urbanización no tiene absolutamente nada que ver con esos ámbitos, y cómo el abordaje desde diferentes escalas permitía de algún modo superar o borrar esos límites políticos anacrónicos y poder ajustar las estrategias, los proyectos a los problemas reales o a la forma real del territorio. Igual inventarse un territorio que no aparecía en ninguna de estas jurisdicciones históricas. Un cuarto tema tiene que ver con la necesidad de abordar las propuestas de la centralidad urbana o la idea de la centralidad o la identificación de la centralidad en múltiples escalas territoriales. Acá volvemos de nuevo a un cortocircuito entre la realidad, el relevamiento concreto de la forma del territorio y cómo se conciben algunos conceptos o algunos temas en los planes. La centralidad no son bolas o círculos muy puros que aparecen en el centro de la ciudad o en los accesos o tal como se presentan en las directrices generalmente de ordenación territorial. La centralidad no tiene una forma puntual. Veíamos en algunas presentaciones que a veces es una línea, a veces tiene formas intermitentes, no necesariamente están en ámbitos consolidados o de densidad, y que da un mapa y una forma de entender la ciudad totalmente distinta, incluso reivindicando formas que no tienen que ver con la típica forma histórica o en general, hablando por ejemplo, de Buenos Aires, esta forma dominante, radial y concéntrica, donde todo termina en Plaza de Mayo. Un último tema tiene que ver con el tema de la toma de decisiones y cuál es la escala de esta toma de decisiones. En general, varias presentaciones coincidían en el tema del riesgo y cómo se define el riesgo, y teníamos como dos vertientes, una que tenía que ver con la construcción social del riesgo y cómo desde la escala local se podían definir soluciones o parámetros específicos para abordar estos problemas frente a estándares o codificaciones internacionales que muchas veces simplemente no funcionaban. No sé si quieren agregar algo. Bueno, esas fueron básicamente las conclusiones. No sé si querés agregar algo más. Bueno, doy la palabra al próximo moderador. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Primero, mencionar, digamos, la muy buena predisposición y participación de todos los que han trabajado en las mesas de pertenencia. Realmente, digamos, fue un gusto poder escuchar a todas las ponencias que presentaron. Y un poco en la relación a las conclusiones planteamos estos cinco puntos que un poco van a sintetizar a grandes rasgos esta heterogeneidad, ¿no?, de presentaciones sobre la problemática de la pertenencia o de la identidad urbana. En principio encontramos, digamos, varias presentaciones que trabajaban sobre un denominador común en relación a estudiar y comprender estos procesos históricos que se van dando en las ciudades, que de alguna manera permiten la posibilidad de reformular o mejorar el presente de las ciudades para, de algún modo, digamos, direccionarnos y poder proponer estas ciudades hacia el futuro. Algunos trabajos, digamos, indagaban justamente sobre hacer una revisión histórica de las ciudades, cómo las cuestiones, digamos, de las distintas capas de la historia y las tendencias evolutivas, digamos, nos dicen y nos dan cuenta de un montón de temas y de fenómenos que en muchos casos, digamos, son muy positivos para poder redefinir algunas prácticas urbanas, sobre todo en relación a la identidad.
Y por otro lado, digamos, había algunos trabajos en donde se veía esa carencia o esa falencia del pensamiento histórico que, digamos, apuntaba justamente a poder aprovecharlo como un punto, digamos, positivo y evolutivo para el desarrollo urbano. El segundo punto y enfoque estaba direccionado sobre las cuestiones de la movilidad urbana y este fenómeno, digamos, bastante actual que habla sobre los tiempos de desplazamiento en las ciudades que de alguna manera definen estos modos de vida, ¿no? Los modos actuales en los que nos desarrollamos. Y ahí hubieron trabajos, digamos, bastante variados en donde había, por ejemplo, desde la solución de nudos de autopistas, digamos, y de vuelta sobre el tema de las escalas, ¿no? ¿Cuál es la escala de la movilidad en relación a las complejidades del tránsito automotor? Hasta, digamos, problemas bastante, digamos, particulares sobre el tema de la movilidad peatonal, ¿no? Y cómo el peatón, digamos, en las ciudades contemporáneas a veces padece las ciudades o a veces, digamos, brinda nuevas oportunidades para rever la ciudad, revisitar la ciudad, releerla y poder, digamos, perderse dentro de los conglomerados urbanos. El tercer punto bastante interesante que también surgió tenía que ver con el desarrollo y la propuesta de algunos marcos de referencia que nosotros definimos como un soporte que definía tanto el paisaje natural como el paisaje urbano. Aquí de vuelta, digamos, este paisaje, digamos, se encuadra justamente sobre la densidad urbana, los tipos de ciudades. Hablábamos desde ciudades de pueblos aborígenes hasta ciudades con altísima densidad y cómo ese paisaje urbano, digamos, nuevamente impacta sobre la forma urbana y las expresiones de los modos de vida, ¿no? Esta sucesión de capas y esta sucesión de paisajes urbanos que nos van brindando, digamos, un sinnúmero de formas, de identidades. Pensar, por ejemplo, desde la ciudad que habitamos, la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas Buenos Aires tenemos, ¿no? Cada uno de los rincones podría definir una ciudad, podrían definirse algunos ADNs propios de la ciudad como soporte de este paisaje, con lo cual también, digamos, daba una visión desde este punto de vista. Otros proyectos y otros trabajos, digamos, hablaban y numeraban sobre el tema de la gestión de las ciudades y la educación ciudadana. Y acá también se abrieron, digamos, una serie de debates y de propuestas desde el ámbito de la gestión de gobierno, desde actores que están trabajando y coordinando trabajos integrados entre academia, Estado y modos de participación, y en donde se discutió de algún modo esta idea de que la población de una ciudad puede estar conformada por habitantes o por ciudadanos. Y hay una diferencia bastante importante. El habitante, digamos, es una persona que vive dentro de la ciudad, pero el ciudadano tiene el compromiso de participar, de hacer propia esa ciudad. Y en esa idea de ser propia tenemos que educar, o planteaban, digamos, la educación del ciudadano desde diferentes ámbitos, desde la gestión como la gestión participativa, desde los ámbitos de gobierno abren la puerta para que, digamos, existan estos espacios participativos, estos espacios de debate urbano. Desde la academia, cómo interactuar en esta interfase, hasta incluso, digamos, la capacitación y la formación docente o la capacitación y formación desde los niños en las escuelas hasta, digamos, los adultos y, por qué no, digamos, los profesionales que ejercemos las distintas disciplinas. En este sentido también se abrió un debate sobre la interdisciplina, la transdisciplina, que de algún modo en esta idea de gestionar las ciudades o de, digamos, desarrollar ciudades habitables y sostenibles, digamos, es bastante importante. Y finalmente, digamos, como quinto punto, surgió, digamos, una temática que creo que se va a ir repitiendo con distintos formatos en todos los ejes, la idea de que la universidad o el ámbito universitario, digamos, reclama mayor participación en los espacios de decisión política, debate y acción sobre la ciudad. Esta idea de que muchas veces estamos disociados entre la academia y la práctica profesional, digamos, ¿no? O muchas veces hay equipos técnicos en donde, digamos, hay que meterse por una ventana o hay que ser llamado, digamos, hay que crear esos espacios de debate y estos espacios de participación. En principio, digamos, esto refería a las ponencias y vamos a ver ahora alguna conclusión general sobre el eje particular.
Sí, bien, desde una mirada en perspectiva aparece en la serie de ponencias presentadas a una ciudad presentada en términos de territorio de pertenencia, donde en ese espacio se concentra la mayor riqueza, la mayor población, la mayor productividad, aparece también la mayor identidad. También aglutina esta mayor cantidad de población con ciertos atributos, el incremento de los niveles de pobreza y de marginalidad. Y esto interpela a las ciudades y conduce a procesos de segregación cada vez más extremos, donde las regiones se encontrarán cada vez más excluidas. Y esto aparece como un problema estructural que resulta recurrente en la serie de trabajos presentados, donde la tendencia conduce hacia una profundización de las desigualdades de sus habitantes y la acentuación de las disparidades en el acceso a bienes y servicios. Esto, sin dudas, pone algunos interrogantes sobre la mesa. Recuperamos lo que señalaba el ministro hoy a la mañana, apuntando a la diversidad como una generadora de valor, y desde esa perspectiva tratar de desarticular las asimetrías de población en el derecho real al uso y al goce de la ciudad. Finalmente, entonces aparece una ciudad que debe cada vez más orientarse hacia principios de equidad, hacia principios de igualdad de oportunidades, hacia principios de justicia social, también de sostenibilidad y corresponsabilidad de las decisiones de interés públicos. En términos generales, más allá de los matices de cada ponencia, aparecen estos temas puestos en agenda que requieren cada vez más el papel, el papel articulador entre la gestión de la ciudad y la función de la universidad. Una hace, la otra piensa, o ambas piensan y hacen simultáneamente, eran los interrogantes que atravesaban casi implícitamente el conjunto de ponencias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al conjunto de ponentes que enriquecieron estas tardes de la UBA y del IFOU, de este Foro Internacional de Urbanismo. En el caso concreto de los paneles de compacidad, que nos tocó coordinar con David Cossack, que por cuestiones personales no pudo quedarse, pero estuvo coordinando mesas también, y con él tratamos de elaborar estas conclusiones. 4 puntos a señalar, lo más breve posible. Encontramos una diversidad muy grande de abordajes respecto de la compacidad y tal vez una necesidad que, digamos, por la forma de organización que tiene este foro, quedaría pendiente, es tratar de buscar algunos puntos en común entre las distintas formas de abordar la compacidad, ¿no? Por un lado, tuvimos algunas exposiciones entrando ya de por sí por una cuestión casi continental, ¿no? O sea, todos los abordajes desde las ciudades asiáticas tenían el problema de la complejidad sobre cómo esponjar esa complejidad, esa compacidad, perdón, ¿no? Algunos trabajaban sobre el diseño urbano y la forma y el uso que el diseño urbano, la utilidad que puede tener el diseño urbano para diseñar esa compacidad y para mejorar la calidad de vida de la población, y otros a través de los parques, por ejemplo, o sea, cómo esponjar un tejido hipercompacto en ciudades superpobladas, ¿no? Distinto es el caso de las exposiciones que tuvieron que ver con ciudades europeas, ¿no? Donde las problemáticas también es de ciudades compactas, pero donde hay una nueva ruralidad, no se la nombró así, pero se me ocurre que es un concepto que está circulando, ¿no? Que habla pone de alguna manera en cuestión esta
paradigma de que la ciudad compacta es la buena ciudad contra la ciudad difusa y dispersa, que es la ciudad mala. Y en eso no estoy tomando tampoco una posición personal, simplemente trato de reflejar lo que se habló en algunas de las mesas, ¿no? Sobre todo porque aparecen algunas áreas de lo que llaman ciudad mediterránea, donde hay una ruralidad hiperconectada, una ruralidad de alto nivel de alto nivel de vida, de alta calidad de vida, que cuestionaría un poco esta idea que nosotros tenemos por lo menos desde el urbanismo, tratando de producir ciudades compactas, y esto pondría un poco en cuestión esta idea de que es lo compacto hacia lo que hay que ir, ¿no? Hay muchos argumentos y sobre todo cuando desde el tercer enfoque, que es el de la ciudad latinoamericana, hablamos de la compacidad de nuestras ciudades, ¿no? Cuando nuestras ciudades, como bien sabemos, primero se ocupan con muy baja densidad y luego van consiguiendo grados de consolidación en el tiempo, y entonces hace que nuestras poblaciones vivan durante muchos años en situaciones subestándar, en situaciones de muy baja calidad urbana. Entonces, la compacidad para nosotros toma sentido porque nos aseguraría o nos permitiría llegar con los servicios, llegar con la complejidad urbana y con el disfrute de los bienes y servicios urbanos, no a los 30 años de que se hizo un loteo, una urbanización o una toma, sino desde el primer momento, ¿no? Y la compacidad tiene una condición también económica en la medida en que la concentración permite redistribuir entre más gente los costos de la urbanización, que es en el fondo uno de los grandes problemas que tienen el urbanismo y la gestión del territorio en este momento, ¿no? Hablábamos de compacidad física y de versus compacidad programática, en la medida en que algunos enfoques eran estrictamente físicos, ¿no? De metros cuadrados, de concentración de metros cuadrados, y por ahí hay que contrarrestarlo con la compacidad más bien programática, que tiene que ver con empleo, con equipamiento, con la ciudad como un organismo complejo que va concentrando en determinadas zonas del territorio actividades, ¿no? Y, digamos, en todo caso, es una observación sobre algunos enfoques de la compacidad que son estrictamente físicos, cuando en realidad lo demográfico y lo programático en términos de programa urbano es fundamental, digamos, no se puede escindir una cosa de la otra, ¿no? Y también hubo algunas ponencias en las que se planteaba la cuestión de la vacancia, ¿no? La compacidad de nuestras ciudades y la vacancia. Muchas veces nos concentramos, cuando hablamos de compacidad, nos concentramos en las áreas de expansión, ¿no? Sobre todo me refiero a los enfoques de las ciudades latinoamericanas, pero en realidad también pasa que esto es, digamos, la ciudad es un único organismo, nuestras ciudades, y lo que se compacta en el centro pero no se ocupa, lleva a que la ciudad se siga extendiendo, y por lo tanto esa extensión, más los vacíos urbanos, más lo que no se aprovecha de la capacidad constructiva que se va generando dentro de la ciudad, y la dificultad o la pérdida de aprovechamiento de la inversión social que existe sobre cada porción del territorio, hace que la compacidad se ponga en cuestión, ¿no? y que sea necesario definir instrumentos, sobre todo políticas y luego instrumentos de gestión para evitar o para penalizar en todo caso las vacancias, ¿no? Tanto las vacancias en términos de grandes vacíos urbanos como las vacancias de lo construido y no utilizado, ¿no? Ustedes saben, Buenos Aires y también la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también las grandes ciudades de nuestro país están ya en el 2010, y hoy me juego a que se ha agudizado, tienen un porcentaje muy alto de viviendas vacantes, o sea, de metros cuadrados construidos que no están utilizados, ¿no? Que
digamos, hay una subutilización de los recursos que la ciudad ofrece a toda la población y no hay mecanismos activos en este momento para revertir esa situación, ¿no? Lo que hace que la ciudad, porque la población sigue creciendo, siga extendiéndose, además con patrones especiales, particulares, como son los de nuestras ciudades, y que es una tendencia mundial, ¿no? Que crece mucho más en superficie que el crecimiento demográfico, lo que lleva a una dispersión cada vez más grande de las ciudades, ¿no? Finalmente, una idea que atraviesa un poco todas las ponencias tiene que ver con la necesidad de transferencia, se parece mucho a lo que decía recién Sebastián, la necesidad de transferencia del aprendizaje entre el ámbito universitario, en estos temas urbanos, y la gestión del territorio, ¿no? Muchas de las ponencias tenían articulaciones con municipios, algunas no tanto, y creo que toma sentido que desde la universidad podamos pensar las ciudades en la medida en que los que gobiernan el territorio puedan aprovechar ese conocimiento que producimos, ¿no? Creo que más o menos con eso estaríamos. Seguramente dejo muchas cosas de las que se hablaron en las mesas, que fue muy, muy diverso también, ¿no? Afuera de estas opiniones, ¿no? Hola. Bueno, nosotros cerramos, creo ya, ¿no? El último. No, falta uno. Ah, bueno. Nuestro subtema fue integración. Junto con Max Rom estuvimos a cargo de estas mesas. Bueno, la verdad que integración fue un término que pasó de ser solamente territorial, fue muy diverso el abordaje, también fue desde una problemática social, donde la segregación fue uno de los temas también que se hablaron en las presentaciones. También integración desde lo productivo, o desde desde lo productivo, en varios casos que se referían a qué hacer con los residuos urbanos, como una temática que siempre queda como postergada. Y la integración también de algo que es importante y fundamental en todo, que me parece que es el tiempo, ¿no? El tiempo en los procesos en que se llevan adelante, como todos los temas, pero en integración era como una palabra que se repetía en varias presentaciones. Si querés vamos directo a... Sí, un tema que estuvo presente, creo, en varios de los paneles, es este pensamiento acerca de cómo lo informal puede ser de alguna manera formalizado. En muchos casos en Asia, en Latinoamérica, los vecinos, las poblaciones de lugares que tienen cierto nivel de informalidad están empezando a producir estrategias como para proveerse de los servicios básicos, por ejemplo, que el Estado no les puede proveer de una manera mucho más eficiente que el Estado mismo. Y en ese sentido sería interesante empezar a observar estas estrategias y a tratar de llevarlas a cierto nivel de formalidad como para que puedan ser adaptadas y puedan ser utilizadas de una manera mucho más eficiente. Otro tema era cómo vincular de un modo más sistemático y fortalecer el vínculo entre la academia y la sociedad. Creo que todos lo vamos a nombrar porque es algo que se repitió. Hubo casos como bastante extremos, de lugares donde en realidad el vínculo es casi nulo. Algunos ejemplos de trabajos bastante logrados y con cierta continuidad en el tiempo, durante años donde hay un vínculo, por ejemplo, entre municipalidades y academia. Y me parece que sí, es algo a fortalecer no solo a nivel grado, sino a nivel investigación y posgrado. Y creo que también todo este tema de vincular la gestión también es algo como que se repetía bastante en las distintas presentaciones. Sí. Bueno,
el espacio intermedio como espacio sin resolución en la trama urbana o como una oportunidad de proyecto. Esto la verdad que era bastante interesante, apareció en un par de presentaciones, sobre todo vinculados a los grandes conjuntos habitacionales, donde se ponía en crisis los espacios, digamos, todos estos lugares que correspondían a espacios no muy definidos entre espacios comunes y espacio público. Entonces son lugares que quedaban como sin definición, que se ponían como críticos y que en realidad habría la oportunidad, por otro lado, de proyecto infinito, ¿no? En estos lugares que es casi como sin resolución y que en realidad poniéndose en la vereda de enfrente habrían como la oportunidad, por otro lado. Otro tema tuvo que ver en relación al tema de la integración, cómo representamos y en ese sentido, cómo el mapa aparece como una herramienta fundamental para empezar a entender estos procesos de integración en la ciudad. Y también, en algunos casos, cómo el mapa es una forma de llevar los datos a una visualización diferente que puede llegar a entender también o a incluir aspectos de la política y de la crítica. En muchos casos vimos mapas que tenían que ver, por ejemplo, con la basura, con cómo la basura aparece en diferentes partes de la ciudad y cómo ese mapeo nos puede empezar a ayudar a entender la dinámica de la basura y a generar nuevas soluciones y respuestas a un problema como este. Sí, también con respecto a los mapas, por ejemplo, el ejemplo de Google Earth, que en realidad muchas veces está puesto en crítica o como instrumento de control, también usado hoy en día a favor de poder detectar como la evolución de lugares todos tenemos como acceso a esa información. Ya también como esto de que el dato y el mapa puede ser producido sin tener que estar pidiendo datos institucionales y probar uno con el dato desde la experiencia, digamos, como un valor. Y el último, cómo poder implementar herramientas que involucren en el urbanismo contemporáneo la integración de aspectos ambientales y territoriales. Esto también, ¿no? Incorporar como el urbanismo contemporáneo como una integración de valores y de actores que están muy alejados de la vieja mirada, ¿no? Solo del arquitecto, sino de una mirada mucho más amplia y mucho más integradora que hace también a un fortalecimiento de los resultados y tener en cuenta lo ambiental y lo territorial en esta mirada nos parecía fundamental y como se hizo muy presente. Sí, incluso uno de los trabajos que fue más contundente en este sentido fue un trabajo que observaba y analizaba del profesor Teixeira, que no sé si no creo que no está, pero analizaba el desarrollo del urbanismo portugués, el urbanismo colonial, y cómo ese urbanismo había adaptado en sus diferentes manifestaciones en Brasil o en la India a las situaciones territoriales, geográficas, ambientales de cada uno de los lugares donde se había desarrollado y estudiaba cómo ese urbanismo puede ser adaptado a las necesidades del presente. Y para terminar, me parecía interesante este tema porque realmente muestra un poco la variedad de temáticas, como decía Jesús al principio, de abordar este tema de la integración, que puede ir desde esta idea como de cómo un urbanismo de otras épocas integraba al territorio, a la geografía, hasta este tema de la integración entre la ciudad formal y la informal, que es un tema tan presente de la ciudad contemporánea. Gracias. Bueno. Sí. Bueno, soy el último, así que la verdad hay muchos, pero muchísimos temas que darían para horas de conversación vinculados entre el resto de los temas que estamos concluyendo. En primer lugar, la cuestión de los instrumentos para mejorar la gestión, ¿no? Bueno, todos sabemos el porcentaje de tiempo que lleva en el ámbito público y privado la gestión, especialmente en nuestro país, y eso desde ya está vinculado al origen de todo, ¿no?
la fragmentación sectorial, a la falta de integralidad entre las planificaciones sectoriales y poder integrar desde las escalas más acotadas de la arquitectura hasta las más amplias de la planificación urbana y regional, las visiones, los proyectos, las intervenciones, ¿no? Y ahí quiero rescatar, resaltar la gestión misma dentro de nuestra alta casa de estudios en esta facultad, la gestión de Polo por poder recuperar para el urbanismo espacios que muchas veces en nuestra misma casa no teníamos y ahora tenemos, y este evento es una muestra de cómo concluye este año para nuestra disciplina en nuestra FADU, así que quiero agradecerlo explícitamente, Polo. Y entre estos instrumentos para mejorar la gestión, este segundo punto de las nuevas tecnologías y aplicaciones, acá hubo varias intervenciones, tuvimos sobre sistemas de información geográfica, bueno, es un gran tema, Big Data, lo que recién se acaba de mencionar sobre Google, bueno, lo dejo como punto importante. El tercero, la fragmentación. Hubo varias ponencias sobre lo que son, y también se vincula con el punto que sigue, las periferias, la pobreza, la igualdad de oportunidades, y eso también hacia la eficiencia de la ciudad, vinculado también al fenómeno de compacidad. Y finalmente, para no abundar, el último, que prácticamente ha sido transversal a todos los aportes, el rol de nuestra universidad, la docencia, la investigación, la extensión y el vínculo entre la planificación y las políticas públicas que se van gestando en todos los niveles del Estado, ¿no? Y para terminar, quiero agradecer a Sonia Vidal y a Ralph Krüger que participaron en el equipo de esta eficiencia y equidad. Así que muchas gracias a todos. Bueno, para cerrar, me parece importantísimo que podamos brindar un fuerte aplauso a todos los que han expuesto, que han trabajado, que han presentado cada una de las ponencias y sobre todo, digamos, nos han hecho a nosotros trabajar mucho en términos de poder leer todos los trabajos, disfrutarlos y poder intercambiar dentro de este congreso todas estas experiencias y miradas. Gracias.